Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 7 de abril del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Tenemos una cantidad de informaciones variadísimas para compartir con ustedes. Por supuesto, todo lo que está sucediendo en los mercados financieros internacionales a raíz de las tarifas de los aranceles impuestos por el señor Donald Trump y sus comentarios y las opiniones y las declaraciones de sus funcionarios, que en lugar de esclarecer el panorama, que es una de las razones por las que los mercados andan en desbarajuste, en picada, destruidos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, Europa, Asia, etcétera. Tenemos muchas informaciones, ahorita las vamos a comentar. Demostraciones de protesta en más de 1.500 ciudades en los Estados Unidos y localidades, y en el mundo también hubo, con relación al presidente Trump y sus políticas. Pero aquí tuvimos al presidente que nos sorprendió, al presidente Abinader que nos sorprendió anunciando un discurso para ayer domingo. Entonces habló anoche, ahorita a las 12 seguramente está, a las 11 en el asunto que va de la policía, o ya no está yendo, no sé, pero a las 4 tiene su rueda de prensa. Pero en su discurso de ayer habló del tema de migratorio. Y las autoridades siguen en Friusa, ahora que van a dejar un destacamento que se metieron la semana pasada después de la marcha y han hecho operativos y han hecho redadas, retenes, y van ahora a dejar un destacamento en Friusa. Y yo diría que está bien, porque lo que estaba mal era el descontrol que existía ahí. Pero ¿por qué entonces actuar como los dominicanos? A ver cómo decimos, que nosotros mismos nos decimos nosotros, que el dominicano pone el candado después que les roban. ¿Verdad? Que ese es un refrán que decimos. Después de la marcha, después de desacreditarla, después, yo decía aquí, es verdad, que en la marcha habían los buscabulla, los buscabulay, los buscacámara, que los tipos no son, bueno, pero son los que fueron. Entonces, después de eso, ha habido, entonces, no diríamos que sobrereacción del gobierno, porque con el tema migratorio y de en defensa de la soberanía, siempre y cuando sea sincero, sea real y no una pantalla, no debe haber, no puede haber sobrereacción. Mira cómo está ahí el presidente del Instituto Duartiano, que dijo no sé qué cosa, dijo que teníamos que, en lugar de hacer marchas, teníamos que buscar a los haitianos, que yo qué, ahí andan sacándole los trapos al sol. El señor está desde el 2005 en el Instituto Duartiano. El señor es un intelectual, ha escrito, es un pediatra famoso, hasta laureado de aquel lado de Haití, ahí se lo están estrujando, pero no solamente de Haití, hasta de Cuba y aquí y allá. Pero salir con esas declaraciones cuando las declaraciones anteriores del anterior presidente eran muy diferentes, pero espérate, entonces entregamos la iglesia, la iglesia en manos de Lutero, como dice el refrán. Hayan convocado una asamblea extraordinaria para revisar y para ver, y seguramente lo van a quitar, pero tienen que quitarlo de ahí, porque no puede ser que el que esté, vamos a decir que la barrera moral, para llamarlo de alguna manera, aquí nadie es más patriota que otros. Hay muchos antipatriotas por ahí que los señalamos aquí cada rato por su nombre, que hacen trabajo en contra de la República Dominicana. Ya había una comunicadora con un tuit ayer que da vergüenza, esa que hacen programas los sábados de investigación, diciendo que ahora que los haitianos, hubo otra de un programita de noche ahí, que decía, ahora están los haitianos de capa caída, que no quieren, pues recójanlo y mándenlo todo para su país. Porque esas bocinas que están multimillonariamente financiadas y lubricadas, obviamente tienen su papel y lo están haciendo. Pero por más que han intentado, y por más que sean gallo locos y excesivos
y disparatosos, muchos de los que estén del otro lado vociferando y haciendo cosas, nosotros siempre hemos tenido una posición muy clara y radical con relación a ese tema. El tema parece que ha tomado mucha temperatura, porque el presidente no reacciona más que cuando tiene ese tipo de situaciones. Lo desafortunado de esto es, y yo decía, no es que haya sobrereacción, para el tema migratorio, soberanía nacional, no puede haber sobrereacción. Todo lo que se haga está bien, yo no lo critico. Sí critico, pues, lo digo a cada rato aquí, que se use el tema haitiano, que es el problema nacional, al 10% de arancel que nos puso Trump ahí, que no debió ponérnoslo, pero nada. Pero bueno, eso es peccata minuta. El tema es el tema haitiano, aunque muchos lo quieran minimizar. Ay, Hipólito, no, que aquí la construcción y la agricultura no funcionan sin los haitianos, porque en Colombia usan haitianos para la construcción y la agricultura, que usan colombianos. Y ahora con la crisis pues usarán venezolanos, pero cuando Venezuela era la meca usaban colombianos. Pero está bien, pero Colombia se hizo con colombianos. Afganistán, que es mucho decir, se hizo con afganos. Kenia, Togo, Costa de Marfil, todos esos países africanos por ahí, vaya usted a ver cómo se han hecho con sus habitantes. ¿Por qué tenemos nosotros que tener a los haitianos aquí? Porque ellos no tienen cómo vivir, destruyen lo suyo allá, entonces vienen a destruir lo nuestro acá, o vienen a ocuparnos a nosotros aquí. Bueno, pero decía, miren el tema ahí, como está en el Instituto de Haitiano, de seguro que lo van a quitar a ese señor, porque salí con esas declaraciones, que a mí me extrañó desde que la vi, que gracias a Dios que han tomado reacción, que la sociedad dominicana debe tener precaución con manifestaciones como la del hoyo de frío. O sea, que nosotros en nuestro país tenemos que tener precaución de lo que hacemos. Ajá. Porque eso suele terminar en desorden y empeoran las relaciones entre los dos países. ¿Cuáles relaciones? Entonces nosotros tenemos que dejar que los haitianos, miembro de honor de la Sociedad Haitiana de Pediatría, el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, pero votó un cambio, como dicen, votó un cambio con esas declaraciones. Pues bien, van a hacer una asamblea extraordinaria para revisar ese tema, porque la verdad es que ese señor no puede dirigir esa institución. ¿Cómo así? Yo diría que es uno de los bastiones morales. La sentencia 168.13 es el legal, la frontera jurídica, y después muchos discursos, y ese es un tema que lo hemos reconocido del presidente, ha tenido un discurso coherente en exterior, en el interior, a lo externo aquí, pero donde ha habido las falencias es en la práctica. Por ejemplo, anuncia ayer, da ese discurso, y yo decía, bueno, en Friusa, un destacamento ahora, van a mantener todo eso, yo diría, no está mal. Instala control migratorio en Friusa y en Matamosquito, y van a seguir en otros sitios que se puedan, muy bien, qué bueno. Entonces resulta que el presidente dijo que no había ningún lugar que fuera, que no hubiera control de las autoridades. Y hoy hasta un periódico de eso editorializa, mírenlo ahí, claro, mandando la guardia y los tanques de guerra y las cosas para allá, pero eso no va a ser todos los días. Eso es como andaban aquí persiguiendo a la delincuencia y una vez mandaron tanques por los barrios y yo le decía, pero los tigres le sacan la lengua, porque cuando pasan los tanques ellos salen, ellos no van a salir cuando van los tanques, porque los tigres son más tigres que los guardias, o tan tigres como los guardias. ¿Te recuerdan? Y eso lo comentábamos aquí. Y un padre decía, el de San Carlos, el padre de San Carlos, de la parroquia, decía, eso mismo que yo le estoy señalando, eso no es de pasar y hacer un bulto, porque era bulto. Con el tema migratorio, el presidente el año pasado para la campaña, con el asunto del canal, bulto. Muchos militares, muchos equipos armados para allá, y la verja ciclónica que están haciendo, ahora anuncia que la van a extender a 50 y tantos kilómetros, y cada 2 kilómetros van a inaugurar un pedazo, que no es la de mi gusto, pero al menos es algo. Yo entendía que debíamos haber hecho un acuerdo, pero parece que no se quiso por alguna de esas otras razones que no vamos a ponernos a elucubrar, con el Estado de Israel. Yo estando en una ocasión en otro canal, mi programa, estaba el embajador de Israel, yo llegaba temprano, me quedaba cerca,
Llegué tempranísimo ahí, lo oí declarando, hablando, y él le tenían intenciones de ayudarnos. Eso sí tienen realmente un muro de verdad, que lo vulneraron aquel 7 de octubre, los Hamas y eso, pero bueno, pero ahí con toda la tecnología de inteligencia, y ese es un aliado nuestro, los israelíes. Entonces, pero bueno, el presidente anunció ayer 15 medidas. De esas medidas son muchas lo mismo, volver para atrás, que van a aumentar los guardias, que van a aumentar de 3 a 6, qué sé yo, qué unidades militares, que se ampliará la supervisión en la zona fronteriza, que se reforzará la vigilancia. Yo siempre he planteado eso, que debería haber cosas concéntricas, patrullas, porque ellos se cruzan por ahí, que no se está otorgando visa. Aquí se sabe que los haitianos entran cimarrones por la frontera y por todos los lados, por los montes, y es de a 100 y de 200 y todos los días, y estamos llenos. Entonces, si se va a aumentar, todo entonces una respuesta a lo de la marcha que hubo, porque la temperatura en términos de opinión pública parece que no le ha convenido al gobierno, y eso es lo que desafortunado, porque no es porque es algo, aparte del discurso, fuera del discurso que siempre lo he apoyado, valga la redundancia, si lo hubiese, fuera el discurso siempre he apoyado el discurso, y que es correcto, es coherente, y aquello de no firmar, y el presidente lo saca y lo dijo en estos días de no haber firmado aquel acuerdo en Los Ángeles para la migración, pero luego mandó una ley de trata, que era peor que haber firmado aquello. Gracias a Dios que le echó para atrás. Entonces, hay para atrás y para adelante. ¿Qué se iba a poner? ¿Una oficina de inmigración internacional en Frius, en Bávaro? Los otros días, meses atrás, ¿se acuerdan? Y andaban los funcionarios del gobierno defendiendo esas boberías. Boberías no, esas cosas que no se debieran ser. Bueno, que se van a reforzar la vigilancia con más militares, que se va a ampliar la construcción del muro, 13 kilómetros adicionales, yo pensé que eso debió haber estado listo, que se va a instruir un anteproyecto al Código de Reforma Laboral, está ahí que ni siquiera los empresarios nacionales están de acuerdo con lo que está, para que se pongan y que supervisión y sanciones. Está claro en lo que hay, 80-20, ¿qué más vuelta que hay que darle? Pero hay que hacer un bulto ahora, bueno. Un anteproyecto para el marco legal migratorio, ese sí yo estoy de acuerdo, porque eso es una de las cosas que yo aquí digo diariamente. Estoy de acuerdo, y que dice que que debe ser conocido con carácter de urgencia, como debió haber sido aprobado ya con carácter de muchísimas urgencias el Código Procesal Penal, que decíamos un señor Masalle que si hubiera sido un préstamo ya lo hubieran sancochado en el Congreso. Pero ese no puede pasar porque tiene las 3 causales. Entonces, esas son las cosas. Vamos a venir ahora con un proyecto de ley para que la reforma del Código Laboral, para que se incluyan supervisión y sanciones, bulto más, igual que con la ley de compras y contrataciones, que hace 3 años el presidente dijo en un 27 de febrero que se iba a mandar junto con la revisión de la ley de hidrocarburos. De eso hace 3 años, vaya usted a ver si se ha aprobado. Un Congreso con control absoluto, porque cuando se quiso pasar el sancocho de la Constitución los otros días, ya se hizo de una vez. O sea, que cuando se quiere se puede. Bueno, que se va a hacer un bulto ahora con esto. La ley de marco legal migratorio, yo sí estoy de acuerdo con eso, eso es lo que digo aquí. A los militares, corte marcial, y yo no sé, sanciones, no sé si fusilarlo. Y no llegaremos a tanto, pero bueno, corte marcial y una sanción ejemplar. Y a los civiles, 20 años, o sea, decomiso de todo para que haya consecuencia y haya una disuasión real. Entonces estoy de acuerdo con eso, y mucho más con que se ponga la incautación, que se endurezca al máximo, y que se ponga a revisar eso al doctor Rey Guevara, que fue el presidente del Tribunal Constitucional cuando la sentencia 168-13, sentencia que el propio presidente Abinader estaba en contra, y Juan Bolívar y Lozano y todo ese grupo de prohaitianos que están ahí, que es una cosa que le reconozco, y el canciller Álvarez, que es una cosa que le reconozco al presidente Abinader, que al menos se salió de ese círculo. Bueno, al menos en el discurso, por lo que no creo que es verdad, porque ahí están sus declaraciones entonces, opuesto a la sentencia y a favor de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA,
que quería que nosotros elimináramos el jus sanguinis de nuestra Constitución, para que así los haitianos, o sea, cuesta de 10 años, 20 años, ya ocupen este pedazo de la isla también y ya. Bueno, entonces, apoyo esta parte, habla de más agentes migratorios, más oficinas de control en todas las provincias. Todos estos anuncios son anuncios para, presumo yo, y no tengo por qué dudarlo, tratar de bajarle la temperatura a la presión o ver, parece que los números de las encuestas que ellos miden diariamente le estaban dando muy mal en ese sentido y provocan este tipo de cosas. Pero yo no lo critico. Lo que critico es el que se quiera usar con fines utilitarios, políticos. Ahora se llama la unidad, se convoca a los sectores. Yo creo que los sectores deberían sentarse, pero no para que el gobierno los coja de soquete, los coja de preservativos. Porque el tema es importante, el tema es trascendental, pero no para estar anunciando, para sacarle capital político y entonces después coger a los otros de tontos útiles. Esa es la única crítica que yo haría, pero habría que darle el beneficio de la duda. Los partidos que se expresen, de que los reglamentos de operación de los mercados no es el problema, por ahí no es que se meten los haitianos se meten de noche, como le pusieron aquel lío que se armó, Aquiles, Jochi Gómez, que le pasaron un video de cómo entraban por la frontera. Eso entran por manada, salvaje, manada, cimarrones. Pero vamos a darle el beneficio de la duda que a las haitianas que atiendan en los hospitales, parturientas, que las traen de seguro que pagada por esas ONG, que si no tienen sus documentos y son irregulares, que la van a devolver para allá. ¿Y por qué no la preparan de una vez? Ustedes dirán, pero eso es violatorio a los derechos, pero ¿por qué no se arreglan, no dan algo en su país? Pues entonces nosotros tenemos que cargar con el presupuesto nacional, que la preparen de una vez, porque paren como Curío. Entonces lo que no están es afectando a nosotros, porque eso es parte de una estrategia. No sé, podrán opinar lo que digan, lo que quieran, pero así es como yo lo veo. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Digo que todos estos saludos, que sea lo del bulto ese para el sistema laboral, yo creo que está clara la ley 8020. Designar al doctor Rey Guevara para una comisión y otra comisión con Miguel Franjul para supervisión de los temas, yo lo veo, bueno, bien, vamos a ver que no sea más que un bulto para volver siempre a lo mismo y que por lo menos se avance en algo. Vamos a darle el beneficio de la duda porque también y todo, el presidente ha hecho, al menos en el discurso y en algunas acciones, en unas son más bultos que otra cosa. En otras han sido esfuerzos. Y eso es de reconocer. Sí, eso es de reconocer. Ojalá y estas medidas, pues, anunciadas, pues se concreticen en la práctica y al final del día puedan, pues, lograr lo que queremos, que es que haya una inmigración controlada, supervisada, regulada y que los ilegales haitianos no nos inunden como nos tienen hasta la fecha. Porque eso traerá consecuencias funestas, trascendentales, a la corta o a la larga. Miren, pues le decía que todo esto que ha venido ocasionado por Trump ha hecho que ayer, el viernes, veíamos, ¿verdad?, cómo habían caído jueves y viernes, habían perdido los mercados alrededor de 6 trillones de dólares. Y desde el 20 de enero a la fecha, acumulado van como 10 trillones de dólares. Un trillón, eso es, 1 millón son 6 ceros. Es 1 millón de millones, son 12 ceros. Imagínese usted, 6 ceros, 12 ceros. 10 y 12, de ese número que uno se cansa uno de ponerle cero si uno lo escribiera. Entonces, el viernes
Wall Street cayó 6% en su peor día desde el 20. Ya lo habíamos visto aquí en tiempo real. Antes de irnos nos faltó revisarlo. El Standard & Poor's perdió 5.697, casi 6. El Nasdaq, las tecnológicas, 5.82 y el Dow Jones 5.5. Todas las acciones de todo el mundo cayó. 6.4 billones, que son trillones en términos inglés de Estados Unidos, decía el Wall Street Journal. Y que en lo que va de Trump para acá, 10 trillones de dólares de pérdida de capitalización bursátil. Y las principales bancos de inversión en sus valoraciones que decían que la probabilidad de una recesión era de 20%, la pasaron a 40%, ya andan diciendo que las posibilidades son de un 60%. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hoy día, eso fue el viernes, ya ahora mismo abriendo yo aquí, abría la bolsa de Nueva York y las bolsas, ¿verdad?, de Estados Unidos, y en los futuros, ayer viernes, los contratos, ayer domingo, perdón, los contratos que se hacían ya daban, hasta por ejemplo el Standard & Poor's daba una caída de menos 4%. Hoy, antes de abrir la bolsa, estaba en menos 2.25. Miren ustedes si la cosa está tan mala, que el que anda en 2.25 es como un respiro, porque podía haber estado peor. Estaba en 4 antes de abrir la bolsa, ayer domingo. El Kospi de Corea, el Nikkei de Japón, los índices de Europa, de Alemania, de Francia, de París, de Madrid, de Londres, todos de capa caída, hasta en Hong Kong, en China, todo el mundo. El desastre no es solamente en Estados Unidos, es a nivel global. Entonces, ¿por qué? Bueno, ese arancel que ha puesto, la retaliación que ha dado China, la que le van a dar la Unión Europea, la que le dan los otros países, ha hecho que todo eso prevea que va a haber una caída del Producto Interno Bruto, un aumento de la inflación, ya se había dicho, ya se había alertado. Por ejemplo, las empresas ConocoPhillips perdió 9.5, Chevron menos 8.3, Nvidia tecnológica 7.4, Tesla menos 10, etcétera, etcétera. Eso fue el viernes. Entonces, ya hoy, cuando arrancó, ya por ejemplo, el Dow Jones, que se le entregó en 44,000 unidades a Tron el 20, anda en 37,000 ahora mismo en tiempo real y tiene, ya hoy lunes, menos 2.33%, casi 1,000 unidades, 899 unidades de capa caída. El viernes cerró con 2,000 en pérdida. El Standard & Poor's tiene también menos 2.26%. El Nasdaq con menos 2.56 en el suelo y el West Texas Intermedio, el petróleo crudo de Texas, anda en $60 con 54 centavos el barril en el suelo, con casi 1.95 de caída. Todo fruto de lo mismo que estamos hablando. Entonces, pero si usted creía que lo que ha pasado es, Trump dice, le advirtió el Jerome Powell, que habló en una actividad que tenía, advierte el presidente de la Reserva Federal que esas aranceles han sido más elevados de lo que se preveía, porque aquí ha habido muchos mensajes contradictorios. Dice que los aranceles van a causar mayor desempleo, inflación y desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, casi lo que se conoce como esta inflación. Dice, los aumentos arancelarios se dan significativamente mayores de lo previsto. Ese es el tipo de la Reserva Federal de los Estados Unidos que habla con mucha diplomacia. Los aumentos serán significativamente mayores de lo previsto. Y entonces ahí es donde lo importante es esta parte. Dice, y es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos. Todo autoinfligido por una persona. Porque el resto, los asesores que salieron el viernes, el sábado, el domingo a hablar en todos los programas, el secretario de Tesoro, el asesor principal, el de comercio, el asesor
económicos, todos hablar, pero ya no tienen credibilidad porque todo el mundo sabe que la decisión la tiene una sola persona, que es Trump. Ahora le voy a decir sus declaraciones para que ustedes vean cuál es el problema de esto. Y entonces dice Jerome Powell, que además le dijo, yo voy a terminar mi mandato, porque ya le está presionando para que baje la tasa. ¿Cómo baja la tasa de interés si la inflación va a subir? Si iba bajando y tú lo que has hecho es echarle combustible para que venga caliente y suba de nuevo. Es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y una desaceleración del crecimiento. Es un dilema, porque cuando hay inflación se sube la tasa para encarecer el dinero y bajar la demanda y enfriar la economía. Pero cuando hay decrecimiento económico, lo que hace es que se baja la tasa para calentar la economía, para aumentar la inversión, para aumentar la demanda, para aumentar el consumo, que es casi el 70% del Producto Interno Bruto. O sea, es un desastre autoprovocado y ahora quiere que otros le saquen las castañas del fuego, que sería Powell bajando la tasa de interés, pero entonces la inflación se va a disparar. Sin embargo, dice Jerome Powell de la Reserva Federal, dentro de un año la incertidumbre será mucho menor. Dentro de un año, miren, en un año vamos a estar todos muertos. Son palabras mayores las que está, dice. Los efectos de estas políticas podrán percibirse ya con claridad. Oigan ustedes, eso dice el presidente de la Reserva Federal, donde Trump le dice, este es el momento perfecto para que Powell recorte las tasas de interés, rebaja las tasas, Girón, y deja de hacer política. O sea, el que está haciendo política es el de la Reserva Federal y no él con su locura arancelaria. Él quiere ahora que le resuelva un problema generando uno peor, que no se sabe si bajando la tasa se va a resolver el problema, porque el problema es de incertidumbre, de poca claridad, de que los inversionistas toman decisiones a lo loco cuando implican 1 billón, 1.000 millones de millones, 3.000 millones de millones para traer una fábrica de Canadá para Detroit, para Michigan, cuando la interrelación comercial es tan extensa, ya lo hemos hablado en muchísimas otras ocasiones. Entonces, Jerome Powell le dijo, ahora, ¿qué dice Trump? Presiona para que le bajen la tasa, admite que la guerra no será fácil comercial, él entiende que se desató una guerra comercial, la ha desatado él, llamó a resistir ¿contra qué? Porque le viene aumento de precios por la retaliación y por la misma tarifa que él ha subido, porque él lo que está es cambiando el esquema impositivo norteamericano, que es el impuesto sobre la renta, por un impuesto, volver a los siglos, al mercantilismo, a 1700, cobrar el impuesto arancelario. Cuando aquí, yo le decía una vez, dije aquí, el programa, cuando intervino los Estados Unidos en el 16, lo hicieron para tener control de las aduanas, porque por ahí era que se cobraba todos los impuestos. No se pagaba impuesto. Todo se paga ahí, entonces eso es totalmente ineficiente, regresivo. Porque lo mismo paga el rico como el pobre, pero el pobre lo que tiene para lo comido por lo servido, como le decía, como la reforma que se puso aquí. Eso es una locura. Cambiar el 11% de las importaciones norteamericanas generan, ese es el peso de las importaciones en el producto es el 11%. Entonces él quiere cambiar todo eso para impuestos internos, pero bajarle el impuesto a las grandes empresas y a los ricos. Y él quiere que eso se haga poniendo estos aranceles con unas locuras mentales, dice. Ahora en ti dice que la guerra no será fácil, que llamó a resistir, pero ¿resistir contra quién? Si la población lo que está resistiéndose contra esas medidas que le van a afectar a ellos. Y están afectando no al consumidor norteamericano nada más, al mundo, ya le dije, Nikkei, el Kospi, la bolsa de Europa, todo el mundo. Dice él que esto es una revolución económica y vamos a ganar. Haremos a Estados Unidos sea grande de nuevo. Yo pensaba que Estados Unidos era el país más grande del mundo, el más poderoso, el más fuerte y la economía más importante y que mejor estaba de todas las que había ahora mismo. Pero se le entregó en las manos una economía allá boyante, mejor que todas las de Europa y mira por dónde la ha tirado. Entonces él quiere que otros le saquen la castaña del fuego. Que hay que resistir si la población que recupere empleos y negocios como nunca antes, pero Estados Unidos tiene
4% de tasa de desempleo. Pero se pasó jugando golf el del viernes, sábado y domingo. Entonces, dice que no va a dar marcha atrás con los aranceles, que ya hay que 50 empresas, países que lo están llamando para negociar. Yo supongo que ahí están las 2 islas de los pingüinos y las otras 4, y Malasia y Vietnam y cosas que no obtienen de otras. Nosotros tenemos que estar llamándolo, mira a ver si nos lleva mejor. Oigan aquí para que ustedes vean si el hombre está perdido en lo claro. Le preguntaron que los mercados están en el suelo, como estamos viendo ahora, como lo que se perdió desde su administración, va a 10 trillones, ahora le voy a decir otras cosas. Dice que él no estaba preocupado por la liquidación masiva, por los sell-off, que es la venta de acciones, porque están en crisis, porque todavía van a caer más, déjame vender ahora antes de perder más. Es como tú estás en el casino, ya perdiste 50 pesos, pero si sigue va a perder 200, o va a salir de ahí en cuero. Entonces tú dices, déjame irme de aquí. Que él no estaba preocupado por la liquidación masiva de acciones. A veces hay que tomar medicamentos para arreglar algo. ¿Arreglar qué, señor Trump? Si usted tenía la economía mejor, con un plan de inversiones de 5 trillones que aprobaron bipartisano en el Congreso para aeropuertos, caminos vecinales, carreteras, túneles, puertos, trenes, puentes, todo eso se aprobó. La ley CHIP, que se están trayendo esas inversiones a Estados Unidos, un sinnúmero de cosas que está, la mejor economía que había en el mundo. A veces hay que tomar medicamentos para arreglar algo. Yo creo que ese medicamento lo que está haciendo es un desastre, y ahí están la experiencia. Dice, no vamos a tener déficit con ningún país, porque para mí un déficit es una pérdida. Ahí es donde él está totalmente perdido. Yo les he explicado aquí. Si yo vendo lentes y estas tazas, y yo te vendo muchísimos lentes y muchísimas tazas, y tú lo que vendes es cosas sofisticadas, y al final del día, y muchos productos agrícolas, muchas cosas, tú tienes un déficit conmigo, yo te vendí mucho, y yo te compré porque yo no tengo cómo comprarte esas cosas. Yo tengo cómo comprarte un F-35, un F-16, unos lanzamisiles, un cohete. Yo no tengo cómo. Un déficit no es una pérdida. Él tiene una visión mercantilista de la época, de los años, de cuando Cuca bailaba, de la época de Lili, y ese es el problema. Tendremos superávit, o en el mejor de los casos alcanzaremos el punto de equilibrio. ¿Qué punto de equilibrio usted va a alcanzar con Birmania, con paisitos del África, que tú le pusiste 20 y 10% de aranceles, hasta los que tú tienes déficit? Él nada más puso el déficit comercial y no puso el de servicios, en donde realmente el billete entra ahí. Inteligencia artificial, chips, microchips, diseño, software, ahí es donde está el billete. Ya no en acero, ya no en aluminio. Pero el señor está perdido en lo claro y ha desatado este desastre. Los miembros del gabinete han salido a defenderlo, pero les dije, ahora viene la inflación, ahí estaban más en protestas en el país entero. Entonces todos los países están tomando represalias y eso va a generar una caída del Producto Interno Bruto a nivel global alrededor de 2% o de 1%, y eso es pérdida para todo el mundo. Aquí nadie va a ganar. Ahora los senadores que le dieron la autorización para aprobar eso tienen que ratificar en 60 días, dice un legislador de Nebraska, republicano, Don Bacon, dice, le dimos parte de ese poder al Poder Ejecutivo y creo que en retrospectiva es un error. Rand Paul de Wisconsin dio un discurso diciendo todo lo que venía, las tarifas no son más que impuestos, por más que Trump diga lo que diga, y eso es un desastre. Ted Cruz de Texas también. Y el problema es, ya yo lo he manejado aquí bastante con ustedes, no puedes pensar que vas a tener lo mejor de los dos mundos. Si vas a atraer empresas porque le está poniendo 25%, pues no vas a recaudar en las aduanas. Vas a recaudar en las aduanas si las empresas no se mudan.
Y quien va a pagar eso, lo va a pagar es el consumidor americano. Tampoco es las empresas van a ver márgenes de pérdida porque no van a vender los mismos volúmenes, porque la gente no va a tener lo mismo dinero. Pero ya ustedes ven cómo entre ellos mismos, entre los senadores ya republicanos, ya empieza a generarse fricción. Pero, por ejemplo, Elon Musk, que es el niño lindo de Trump, propuso ahora que tiene que haber un arancel cero entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ajá, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Y ahora? Ah, porque él está siendo afectado con sus vehículos y le están prohibiendo a Tesla y a SpaceX y a New Starlink participar hasta en licitaciones. Pero ¿qué le dijo Peter Navarro, el asesor económico de Trump de comercio? Elon Musk, cuando está en su línea de Dodge, el de vaina de eficiencia gubernamental, que ha hecho un lío ahí de marca mayor, botando gente hasta de los sitios nucleares, que después que el golpe avise sabremos lo que pase. Simplemente tenemos que entenderlo. Elon vende coches, dijo Peter Navarro, el asesor de Trump en estas cosas de las tarifas. Usted está viendo, ya entre ellos mismos está viendo esas fricciones y no es para nada, no es para menos. Los mercados están hablando. ¿Y qué dice un refrán aquí? Vox Populi, Vox Dei. No, eso no es un refrán, es una frase latina, ¿verdad? Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios. Está hablando el pueblo, está hablando los mercados. Ah, que los mercados, eso no es la economía. Que no, antes sí. Porque antes Trump alardeaba de cómo los mercados, cuando él ganó, iban a subir, de que él llegara, cómo iban a bajar los precios. Ha sido todo lo contrario. Y bla, 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 y bla, 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 no compensan lo que son 10 trillones de dólares en pérdida. ¿Usted sabe lo que son 10 trillones de dólares? La deuda externa, la deuda de Estados Unidos, que es casi 150 del Producto Interno Bruto, 150%, es como 34 trillones. 10 significa que es un 30% de esa deuda gigantesca, astronómica. Miren a ver si las pérdidas han sido grandes. Y como no hay más ciego que el que no quiere ver, él sigue en sus 13. No, que hay 50 países, sabrá Dios qué países chimichurri por ahí que están llamando. Porque Canadá le metió a aranceles a los vehículos y le metió aranceles, 60 mil millones de dólares le puso en aranceles. La Unión Europea lo mismo. Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Europa, todos los países de verdad. ¿Qué países que tú estás hablando? Una pausa. Esto es economía y mercado.